Buenas tardes a todos, qué lindo encontrarnos de vuelta, estamos acá, hoy vamos a charlar, tenemos tres referentes, tres genias que se sumaron a este tema, que es ¿qué pasa con la esclerosis múltiple después de los 50? Vamos a empezar con la doctora Berenice Silva, seguimos con la doctora Carolina Mainella, y al final va a estar Sandra Banotti, que vamos a trabajar tema de memoria, ¿no? Ahí al final, así que estén atentos. Surgió este tema hablando con Bere, particularmente, que nos parecía como muy importante, contar un poco qué pasa y todas las novedades que hay alrededor de esto. Así que bueno, tenemos a tres genias, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, les propongo que a medida que vayan surgiendo preguntas, las vayan anotando en el chat, así al final de las charlas podemos ir respondiendo, o les parece, ¿no? Que lo hagamos al final, ¿no? Chicas, ¿qué dicen ustedes? ¿Al final hacemos todas las preguntas? Sí, me parece mejor. Sí, me parece bien. Perfecto. Bueno, Bere, te cedo la palabra. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos los que se conectaron, y es un placer también estar con Carolina y con Sandra, que son queridísimas colegas. Y un poco voy a empezar a hablar de qué pasa con el sistema inmune con el correr de los años, porque como ustedes saben, la esclerosis múltiple es una enfermedad en la cual se ve afectada el sistema inmune. Y la edad también influye sobre el sistema inmune, aunque es algo de lo que no se habla mucho, así que brevemente les voy a comentar de qué se trata esto. Primero, ¿por qué un poco surge la idea, ¿no?, de hacer estos encuentros que traten el tema de la esclerosis múltiple de mayores de 50 años? Y tiene que ver justamente con esto que escribo acá, y es que es una subpoblación, le decimos nosotros, dentro de la población general, digamos, de personas con esclerosis múltiple, que está cada vez más en crecimiento. Cada vez vemos más personas con esclerosis múltiple mayores de 50 años. Y entonces van apareciendo nuevas problemáticas para abordar, y por eso es que decidimos hacer estos encuentros. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a muchas cuestiones, algunas que tienen que ver con problemáticas en general, digamos, no asociadas a la esclerosis múltiple, y otras que sí. Por ejemplo, sabemos que hay un envejecimiento poblacional. Esto, no está en relación con la esclerosis múltiple, sino que es un fenómeno mundial que se ve, independientemente de la esclerosis múltiple. Se ve que la población cada vez está más envejecida, es decir, que cada vez hay más habitantes de mayor edad. ¿Y esto por qué? Y bueno, por los avances de la medicina, ¿no? La medicina ha avanzado un montón en cuanto a tecnologías y a tratamientos para un montón de enfermedades que hace muchos años no existían, y eso hace entonces que de repente las personas lleguen, a una mayor edad y en muy buen estado, digamos, en muy buenas condiciones. A su vez, en relación a cuestiones que específicamente tienen que ver con la esclerosis múltiple, lo que observamos es, por un lado, que vemos cada vez más personas, de 50 o mayores de 50 a 55, con terapias modificadoras de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que, el advenimiento de las terapias nuevas, sobre todo estas terapias de alta eficacia que aparecieron en los últimos años, hizo que se incrementara la cantidad de personas que llegaran a esta edad, con una vida completamente normal, sin ningún tipo de discapacidad. Esto era algo que quizás uno se lo planteaba hace 40 o 30 años atrás, 40 diría, porque ya había tratamientos 30 años atrás, y quizás esto no pasaba. Ustedes saben que antes de la aparición de los tratamientos para la esclerosis múltiple, el pronóstico de la enfermedad no era muy bueno. Hoy sabemos que se puede llevar una vida completamente normal, y vemos personas con 50 años con tratamientos modificadores de la enfermedad, con tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores, que llevan una vida completamente normal y que están muy activos desde el punto de vista laboral y desde muchos otros aspectos también. A su vez, vemos que hay un aumento en la aparición de la esclerosis múltiple de inicio tardío. Nosotros clásicamente sabemos que la esclerosis múltiple, y eso dicen los libros y algunos artículos un poco más viejos, científicos, que la esclerosis múltiple es una enfermedad que suele aparecer entre los 20 y 45, se solía decir. Bueno, esto se está corriendo cada vez más para arriba.
digamos, este rango. ¿Por qué? Porque estamos viendo a personas que de repente debutan con su enfermedad a los 50, 55, 60, 65 años, y le di hasta 67, 68. He tenido pacientes el año pasado que vi que debutaban con su enfermedad a los 67 años, ¿no? Este fenómeno se está viendo no solo acá, sino también en todo el mundo, y esto también un poco nos hace replantear y nos trae acá con un montón de problemáticas, ¿no? Para abordar. Y también es verdad que hay una mejoría en el diagnóstico. Hoy nosotros sabemos que para diagnosticar una esclerosis múltiple necesitamos contar con resonancia magnética, que hoy es un estudio que casi todos tenemos acceso. A su vez, los criterios diagnósticos, es decir, aquellos elementos que el médico necesita para diagnosticar una enfermedad, fueron cambiando a través de los años y hoy se diagnostica más fácilmente. Entonces, todos estos fenómenos hacen que hoy veamos a muchas personas que tienen esclerosis múltiple con 50 años o más y que de repente están muy bien, muy activos, pero que se le plantean, digamos, otros desafíos que también tienen que ver con su edad, ¿no? Y un poco esto que les estaba diciendo previamente, uno de los primeros artículos que lo mostró en el año 2010, una investigadora muy conocida, en donde fíjense cómo va mostrando con las distintas curvas, la de más abajo es en el año 1984, la de más arriba del año 2004, fíjense cómo va aumentando la cantidad de personas con esclerosis múltiple mayores de edad a través de los años, ¿no? Y entonces, en este punto, tenemos que saber que el sistema inmune, que es lo que sabemos que está alterado en la esclerosis múltiple, porque lo que hace es reaccionar contra el propio cuerpo, pensando que es algo extraño, ¿no? O sea, reacciona contra alguna proteína de la vaina de la mielina o contra las neuronas, pensando que eso es extraño y va y lo ataca. Eso es lo que hace el sistema inmune en la esclerosis múltiple. Pero ojo, porque el sistema inmune, con el correr de los años, también va cambiando. A esos cambios que se producen en el sistema inmune propios de la edad a causa del envejecimiento y que afectan al sistema inmune se les llama inmunosenescencia, ¿sí? Y esos cambios en el sistema inmune, la inmunosenescencia, lo que hacen es predisponer a distintas cuestiones. Primero, a padecer más enfermedades infecciosas. Como ustedes saben, los mayores de edad siempre tienen más predisposición a padecer enfermedades infecciosas. También hay más predisposición a padecer, por ejemplo, cáncer. Saben que en general los tumores a mayor edad uno tiene más riesgo de padecerlos, y también a padecer más enfermedades autoinmunes. Y también, debido a estos cambios que se producen en el sistema inmune con la edad, hay una respuesta disminuida tras la administración de la vacuna, ¿no? Una respuesta inmune a la vacuna, una respuesta protectora que está disminuida. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, se debe a muchas causas. Primero, hay una cantidad disminuida en una población de linfocitos del sistema inmune que se llaman linfocitos T y linfocitos B, naive, que son aquellos que están ahí como alertas, esperando a que venga algún nuevo antígeno, le decimos nosotros, como por ejemplo algún microorganismo, un virus, una bacteria, están ahí atentos. Bueno, con la edad dejan de estar un poquito menos atentos, ¿sí? Esto entonces obviamente hace que, digamos, que aparezca con más frecuencia infecciones, ¿no? en el adulto mayor. También hay una acumulación de un tipo de células que se llaman células de memoria que predisponen a esto, y existe además, con la edad, un fenómeno que se descubrió hace muy poquito, que son una serie de cambios en el sistema inmune conocidos como inflammaging, que tienen que ver con que hay unas células que se llaman microglía, que están ahí como un poquitito más activadas que en el joven, que en la persona joven, y esto también genera como una especie como de inflamación adicional a la que por ahí ya la persona con esclerosis múltiple tiene por la esclerosis múltiple, ¿no? Y esto es propio de la edad. A su vez también tenemos una glándula muy importante en el cuerpo, que es el timo. Este timo, a medida que van pasando los años, se va atrofiando. Esto es algo normal. En el recién nacido el timo está, digamos, aumentado de tamaño. En el timo, digamos, se producen todas estas células, las células B, las células T, todas estas células del sistema inmune, se activan y se producen acá en esta glándula, que es el timo.
Y entonces, lo que sabemos es que hay una contracción abrupta en la vejez de esta glándula, de este timo, que produce justamente estos linfocitos que nos van a defender contra distintos agentes infecciosos, y se sabe que a los 50 años la producción de los linfocitos T por parte del timo es menos del 10% de sus niveles máximos, ¿no? Es decir, que está muchísimo más atrofiada. Fíjense acá en la figura ya, fíjense que en la juventud empieza ya a los 25 años, de hecho, la capacidad que tiene el timo de provocar, o mejor dicho, de producir estas células T, va disminuyendo, pero bueno, tiene su máxima expresión ya pasando a los 50, a los 70, ¿no? Esto es algo completamente normal que ocurre con la edad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta inmunosenescencia y la esclerosis múltiple? No me quiero extender mucho porque después Carolina nos va a explicar esto, pero en general lo que se observa en la esclerosis múltiple por algunos estudios que se hicieron recientemente es que se observa una inmunosenescencia temprana. ¿Qué significa esto? Que una persona, supongamos de 40 años, si uno estudia el sistema inmune, se parece más al sistema inmune quizás de una de 50 o de 60 que una persona de 40, pero que no tiene esclerosis múltiple. Es decir, que tiene una inmunosenescencia temprana, que su sistema inmune, en una persona con esclerosis múltiple, el sistema inmune va como a envejecer un poquitito más rápido que digamos, que en la población general, ¿no? Por, digamos, distintas cuestiones. Estas son algunas de ellas, algunos son términos quizás difíciles, después si quieren los podemos aclarar. Pero bueno, hay una disfunción, o sea, como una alteración en unas células que se llaman células T regulatorias, que son los linfocitos buenos, porque en el sistema inmune tenemos linfocitos de los buenos y de los malos. Los malos son los que nos están atacando y provocando la enfermedad, y los buenos son los linfocitos antiinflamatorios. También existen linfocitos antiinflamatorios, pero bueno, con la edad y con la esclerosis múltiple, fundamentalmente se ve una mayor disfunción de estos linfocitos buenos, digamos, y a su vez, dentro de las células tenemos unas estructuras que se llaman telómeros, que eso sabemos que con la edad se van como acortando, y bueno, esto en la esclerosis múltiple se encontró, y justamente uno de los trabajos hace poco lo hizo nuestros colegas de FLENI, la doctora Sariki Relis, donde estudió justamente los telómeros de las personas con esclerosis múltiple para ver si estaban acortados de igual forma que una persona de la misma edad pero sin esclerosis múltiple, y qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, las consecuencias de todo esto que yo les hablé es que hay una mayor susceptibilidad a infecciones, mayor, además, comorbilidades. Piensen que con la edad, en general hay hipertensión, empiezan los problemas cardiovasculares, o sea, son cosas que hay que tener en cuenta, y también por, digamos, cuestiones propias de la edad y mayor predisposición a padecer enfermedades malignas. Y bueno, después vamos a ver más adelante qué pasa entonces con la respuesta a las terapias modificadoras de la enfermedad, a las terapias inmunomoduladoras o inmunosupresoras. Así que bueno, muchas gracias por su atención, y ahora nos va a hablar Carolina. Ella es una queridísima colega, nos va a hablar, bueno, de qué es lo que pasa, cómo linkeamos esto del cambio en el sistema inmune con la esclerosis múltiple. Carolina, te doy la palabra. Carolina trabaja en Rosario, si no me equivoco, en el Hospital Español de Rosario, y también en la Fundación de Neurorehabilitación, ¿no, Caro? ¿Puede ser o me estoy equivocando? Así es, así es. Muchas gracias, Bere. Muy clara tu presentación. Un placer estar compartiendo este espacio con Joana, con toda la gente de EMA, con todos los que están conectados, con Sandra, y poder contarles un poco, si es que puedo abrir la presentación. A ver, siempre pasa lo mismo, ¿no? Ay, no me deja ver. Sí, siempre pasa. Ahí va. No, pero no la puedo compartir. A ver. Me aparece... Yo la veo, ¿eh? No, pero no puedo hacer la pantalla completa porque me aparece acá una barra. Ah. Y ahí en presentación con... No. Ah, porque será la barra del Zoom que a veces Sí, esa no. barra me tapa para poder... Sí. Y trata de bajar Fíjate la arriba barra.
o arriba de todo dice presentación, archivo, inicio, insertar, bla, 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 presentación con... A ver si ahí... Ahí. Andate ahora bien para eso. Un poquito abajo. Ahí. Ahí estamos. Quiero sacar esta barra y no sé cómo se hace. Bueno. Bueno, retomo entonces. La idea es de esta charla poder compartir con ustedes qué es lo que pasa en las personas con esclerosis múltiple a lo largo de los años, a medida que van pasando los años. Un poco esto ya lo mencionó Bere, así que no voy a repetir, pero retomando lo que ella estaba diciendo, hablamos, cuando nos referimos a esclerosis múltiple, pensamos en una patología de gente joven, ¿no? Entre los 20 y los 40, como ella mencionaba al principio, y entonces nos ponemos a pensar por qué hablamos de la edad en una patología que siempre la asociamos, ¿no?, a la gente joven. Y tiene que ver con esto que ella mencionaba muy en detalle, con cómo ha ido cambiando no solo la población mundial, la población general, la expectativa de vida de la población mundial, sino de las personas con esclerosis múltiple, relacionado con los cambios en los métodos diagnósticos, que empezamos a diagnosticar de manera más temprana. Mañana. No, mañana voy a salir. Tengo un cumpleaños el sábado. En relación a el cambio en los criterios diagnósticos, a esos métodos cada vez más específicos, resonancias con mayor resolución. Entonces encontramos antes, diagnosticamos antes, tratamos mejor porque tenemos terapias más efectivas, y entonces nuestros pacientes tienen mejor calidad en el transcurso de la enfermedad. Entonces empezamos a tener datos de estudios que dicen que la proporción de pacientes que supera los 60 años cada vez es mayor. Un estudio en Estados Unidos de prevalencia mostró que el grupo más prevalente de pacientes con esclerosis múltiple tiene entre 55 y 64 años. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar qué nos va pasando con los años en los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, hace algunos años se empezó a hablar del encanecimiento de la esclerosis múltiple. No me gusta mucho ese término porque es un poco estigmatizante, pero empezamos a pensar en que el envejecimiento normal y la esclerosis múltiple empiezan a convivir. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento empezamos a poner caras, ¿no? Y empezamos a tener prejuicios acerca de envejecimiento y lo asociamos con algo negativo. Y lo cierto es que desde que nacemos empezamos a envejecer. Y es un triunfo envejecer, ¿no? Porque la otra opción no está buena, la dejamos para más adelante. Entonces, lo más importante de esta palabra, o de este preconcepto que me parece para traer a esta charla, es el ritmo y la manera en que cada uno envejece es individual de cada uno de nosotros. No podemos elegir no envejecer, eso es algo que nos va a atravesar a todos, con o sin esclerosis múltiple. Ahora sí podemos elegir cómo envejecer, cómo transcurrir eso, y eso es fundamental para que nuestra calidad de vida, la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple, sea realmente diferente. Y eso es algo que depende de cada uno de nosotros. Entonces, resumiendo un poquito esto, que lo dije muy rápido porque ya Bere lo había mencionado, la prevalencia de la patología en las últimas décadas aumentó, y puntualmente aumentó en mujeres y puntualmente en personas mayores de 50 años. Hoy la expectativa de vida de las personas con esclerosis múltiple es similar, muy similar a las personas sin la enfermedad, lo cual eso habla de un triunfo a nivel sanitario y a nivel personal en lo que tiene que ver con los cambios en las rutinas, con los cambios en la alimentación, con un montón de factores. Y para los que les gustan los números, el 14% de las personas con esclerosis múltiple hoy tienen más de 65 años. Si nos ponemos académicos y hablamos de definiciones, la mayoría de los pacientes se diagnostican entre los 20 y los 40, es lo que hablamos un inicio temprano, pero hay algunos pacientes que pueden tener su inicio de la patología después de los 50, y es lo que denominamos esclerosis múltiple de inicio tardío. O después de los 60, y son los que denominamos esclerosis múltiple de inicio muy tardío.
Lo cierto es que hayan empezado más temprano o más tardíamente, hay algunas características en común de los pacientes que llegan a cierta edad, que tiene que ver con las características de la enfermedad y con características de la edad. Por ejemplo, las comorbilidades, es decir, algunas enfermedades que empiezan a aparecer independientemente de la esclerosis múltiple. Entonces, si hablamos específicamente de las características clínicas de la enfermedad en las personas mayores de 50, decimos que la proporción mujeres-hombres sigue siendo mayor en mujeres, pero es un poco más similar, ¿no? No hay tanta diferencia como en las personas más jóvenes. Hay más probabilidad de tener un curso progresivo desde el inicio. Uno de los comentarios que vi de Carolina es que decía que le habían diagnosticado primaria progresiva a los 53, entonces tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con más posibilidad de tener un curso más progresivo, más que de recaídas, después de los 50. Hay un predominio de las manifestaciones motoras, no tanto sensitivas o no tanto los síntomas visuales, como se puede ver en los pacientes con diagnóstico más temprano. Esto es muy frecuente, no importante, pero sí frecuente, y es el retraso en el diagnóstico, justamente por esta coexistencia entre las comorbilidades y entre otras dolencias que vamos teniendo con los años. Suele atribuirse algunos síntomas que son de la esclerosis múltiple a otras manifestaciones. Entonces es importante que los médicos conozcamos que fuera de la edad típica también puede haber un diagnóstico de esclerosis múltiple. Y por supuesto un menor número de recaídas, a diferencia del diagnóstico en las personas más jóvenes. Ahora, esto es lo que tiene que ver con las características clínicas típicas de la esclerosis múltiple. Pero ¿qué le pasa a los pacientes con la enfermedad, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Lo que miramos los médicos y lo que ven los pacientes, a veces coincidimos y a veces tenemos objetivos diferentes. Lo que empieza a pasar es que puede haber una diferencia en la habilidad para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. ABD significa actividades de la vida diaria, ¿no? En el desempeño de lo que hacemos rutinariamente o lo que hacemos diariamente, y eso tiene que ver con dificultades, por ejemplo, en la memoria, o con mayor fatiga, o con dolor, o con los cambios en la movilidad que podemos ir acumulando con los años. Hay otras consideraciones, como por ejemplo la polimedicación. Son pacientes que, además de la medicación para la esclerosis múltiple, también pueden estar recibiendo otros tratamientos, como por ejemplo para la hipertensión, para diabetes, y esto puede llevar a la suma, por ejemplo, de efectos adversos de los distintos medicamentos, o lo que tiene que ver con la adherencia a los distintos tratamientos, ¿no? Más pastillas, a veces más posibilidad de que me olvide o de que me equivoque. Entonces, a mí me parece mucho más importante qué le preocupa al paciente más que qué es lo que me preocupa a mí, ¿no? Porque es quien lleva la patología en el día a día. Entonces, resumiendo, porque no nos va a dar el tiempo para hablar de todo, pero una de las preocupaciones tiene que ver con la función cognitiva. Es cierto que hay algunos síntomas relacionados con los cambios cognitivos, que Sandra seguramente en la próxima charla va a profundizar, pero tiene que ver con, hay una mayor disminución de la atención, disminución de la concentración, y un procesamiento más lento de la información en estos pacientes, que, si bien es característico de la esclerosis múltiple, se suma a algunas fallas en la memoria que aparecen con los años y con el envejecimiento. Los trastornos del estado de ánimo, los trastornos que tienen que ver la ansiedad o el diagnóstico de una patología como la depresión, puede hacerse un poco más evidente por la superposición en esta etapa de la vida. Algo para remarcar es que la mayoría no busca ayuda profesional. Y esto es sumamente importante, que lo hablemos con el médico que nos está tratando, porque los trastornos del estado de ánimo van a empeorar, esto es un efecto dominó, van a empeorar otros síntomas, van a empeorar la función cognitiva,
van a empeorar, por ejemplo, la interacción social, van a empeorar la movilidad, ¿no? Porque si no tengo ganas, entonces eso hace que también sea más difícil poder contrarrestar algún trastorno de la movilidad, ¿no? La función motora, los cambios en la movilidad, un poco por lo que les decía antes, el inicio, que suele ser principalmente de síntomas motores, porque suele haber una mayor afectación de la médula al inicio, entonces por eso predominan estos síntomas, y tener en cuenta que las enfermedades, las comorbilidades que pueden aparecer en este momento, el efecto de los tratamientos o algunas interacciones pueden empeorar la movilidad. Entonces, a veces la solución está en tratar la comorbilidad, o como les decía, tratar el trastorno del estado de ánimo, o, por ejemplo, tratar una infección, una intercurrencia, que nosotros llamamos de esa manera, una infección que puede empeorar algunos síntomas como la espasticidad, ¿no? La rigidez a veces de miembros inferiores. Algunos de ustedes pueden haber tenido una infección urinaria que generalmente en esos días se pueden notar con más torpeza en las piernas, con más rigidez, con más espasticidad, y entonces es importante poder identificar eso y no atribuirle todo a una secuela o a otros síntomas. Y la función social, que es algo sumamente importante y algo característico en esta etapa, es que cuando uno ve los datos en los estudios, entre un 20 y un 30% de los pacientes tiene aislamiento social, y esto empeora no solo los síntomas anímicos, los síntomas cognitivos, sino los síntomas motores también. Hay maneras de combatir esto. Las asociaciones de pacientes, por ejemplo, con las actividades que plantean, pueden ayudar, a veces al inicio desde la virtualidad, ¿no? Que nos ha ayudado muchísimo a la pandemia para poder conocer esta función, para poder después dar ese segundo pasito y poder tener un funcionamiento, una interacción social mucho más abierta. Algo que es importante para mencionar, estamos hablando de una patología que afecta más frecuentemente a mujeres, y estamos hablando de mujeres de 50 años, es la menopausia, ¿no? Y es algo que nos va a atravesar a todas. El tema es extenso, pero sí mencionar algunas cuestiones que pueden generar más dudas, como por ejemplo, que ni la enfermedad, ni las terapias que se usan para la enfermedad alteran la edad de inicio de la menopausia, pero sí tener en cuenta que los síntomas de la menopausia pueden superponerse con los síntomas de la esclerosis múltiple y a veces agravarlos transitoriamente, como por ejemplo los sofocos, que pueden generar un aumento de la temperatura corporal. Sabemos que el aumento de la temperatura empeora o hace que reaparezcan algunos síntomas, algunos signos que teníamos ahí dormidos o superados, y esto poder entender que no significa un empeoramiento de la enfermedad, sino la coexistencia de dos situaciones que pueden hacer que el mismo síntoma sea más evidente. Lo mismo pasa con la depresión o con los síntomas urinarios. La incontinencia o la urgencia miccional es tan frecuente en la esclerosis múltiple como en la menopausia. Entonces, estas pacientes pueden tener un empeoramiento de alguno de estos síntomas. Lo mismo con los cambios cognitivos o las caídas, que son también frecuentes por las alteraciones motoras que pueden tener estos pacientes, y algo frecuente es en aquellas personas que han recibido muchos corticoides, que esto puede disminuir, puede empeorar la osteopenia, puede traer mayor riesgo de osteoporosis. Esto puede generar algunas fracturas. Entonces, también tener en cuenta que estos síntomas pueden coexistir. Lo que les decía antes respecto de las comorbilidades, es cierto que hay patologías que nos pueden acompañar a lo largo de toda la vida, pero en cierto momento de la vida, después de los 40, hay algunas que son más frecuentes, como por ejemplo la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, y entonces los síntomas de estas patologías pueden superponerse con los de la esclerosis múltiple, lo mismo que los tratamientos. Y acá yo les estuve hablando en general, ¿no? Muy de libro y muy con números y muy lo que nos pasa a todos, pero todos envejecemos de manera diferente,
y a todos nos pasan cosas distintas. Si alguien conoce a esta mujer, la historia de Ernestín me parece sumamente interesante. Ella tiene 86 años, así, ahí en esa foto tiene 86 años, y en el 2010 obtuvo el título de la culturista femenina de mayor edad. Ustedes pensarán, bueno, pero ella seguramente empezó a hacer ejercicio a los 10 años. No, ella empezó a hacer ejercicio, empezó a ir al gimnasio a los 56 años, por una historia de vida bastante interesante, pero lo que quiero remarcar es que el estilo de vida afecta la calidad del envejecimiento, los síntomas y cómo llevamos no solo la esclerosis múltiple, sino la mayoría de las enfermedades. Y no todo lo que le sucede al adulto mayor está relacionado con la enfermedad, por eso tenemos la capacidad de revertir esto. Hay algunos estudios que remarcan lo positivo de esta etapa, porque hasta recién les estuve diciendo algunas cosas que podemos interpretarlas quizás de manera más negativa. Y a lo largo de la enfermedad, nosotros diferenciamos la enfermedad en una primera fase más inflamatoria y en una segunda fase menos inflamatoria, que tiene que ver con la inmunosenescencia y con los cambios que Berenice les venía contando al principio, y entonces esta fase inflamatoria se va agotando y los pacientes pueden entrar en una estabilidad o meseta de los síntomas. Y en estos estudios, puntualmente, remarcaba que las experiencias tempranas de estos pacientes con determinados síntomas los prepara mejor para lo que es la etapa del envejecimiento. Este es un estudio que se hizo en 2020, que está liderado por psicólogos, y que el título es la experiencia y el significado del envejecimiento en pacientes con esclerosis múltiple, y a través de una serie de encuestas se llegó a distintos resultados. Bueno, yo se los resumo porque en función del tiempo no me quiero explayar mucho, pero en el recuadro rosa, que a propósito está más chiquito, están los pacientes que habían contestado que el envejecimiento había empeorado la enfermedad. Y es cierto, ¿no? El avance de la edad a veces puede empeorar algunos síntomas y traer algunos síntomas nuevos, y las principales quejas tenían que ver con la disminución de la destreza física, con la disfunción de la vejiga y con algunos problemas cognitivos. Pero un gran número de pacientes había contestado que la esclerosis múltiple había mejorado su vínculo con el envejecimiento. Algunos habían contestado que las ayudas para caminar habían significado una mayor participación social y un ahorro de energía, ¿no? Entonces habían valorado más lo que tenía que ver con participar de ciertas actividades sociales, aún sea con una asistencia, a quedarse en su casa por negarse a poder utilizar un medio de asistencia. Y estos pacientes remarcaban la resiliencia que estaba constituida a raíz de la sabiduría que a algunos le traen los años, para poder adaptarse mejor y manejar estos nuevos síntomas. Entonces un pequeño grupo, que hablaba de un declive y de una interacción negativa entre los síntomas del envejecimiento y de la esclerosis múltiple, y otro grupo que hablaba de que se encontraban en el pico de la vida y que esto generaba interacciones positivas. Acá no ganaba ni perdía nadie, pero había se los dejo para debatir y para ver si quieren estar en el gran recuadro verde o en el recuadro pequeño, negativo y rojo. Lo cierto es que para poder manejar estos síntomas podemos entender dos puntos de vista que van de la mano, ¿no? Es cierto que el envejecimiento y la esclerosis múltiple son dos procesos que pueden contribuir a un empeoramiento mutuo, pero a medida que vamos transcurriendo y que vamos envejeciendo, o deberíamos tener una mayor capacidad para poder gestionar la enfermedad y los síntomas. Y esto es lo que tiene que ver con la capacidad de autogestión, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para nuestro propio cuidado y adaptarnos mejor a la enfermedad? Y podemos hacer un montón de cosas. Podemos ser adherentes al tratamiento, porque sabemos que cuanto antes empecemos el tratamiento y cuanto mejor hagamos el tratamiento, mejores van a ser los resultados. Participar en la decisión terapéutica, involucrarnos, buscar información buena, de calidad, mantener las relaciones sociales que mejoran no solo los síntomas, el estado de ánimo y el estado cognitivo. Todo esto va a generar una mejor calidad de vida, disminuye la discapacidad, va a mejorar los resultados del tratamiento y va a reducir la probabilidad de complicaciones secundarias. ¿Qué podemos hacer? Un montón de cosas. Yo les traigo solamente por dónde podemos empezar.
planificar, anticiparnos para poder mejorar o disminuir la ansiedad y la amenaza que nos puede generar encontrarnos frente a algo que desconocemos. Por ejemplo, si tenemos que ir a un lugar, poder preguntar si hay rampa, cómo es el ingreso, y entonces de esa manera poder planificar y cambiar alguna estrategia, en lugar de preocuparnos, buscar estrategias. Y quizás es momento de empezar a priorizar para optimizar nuestros recursos y cambiar nuestras expectativas para entonces disminuir las frustraciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Caro, muchas gracias, la verdad muy buena y muy completa tu charla, seguramente va a haber muchas preguntas ahí en el chat sobre todo lo que nos mencionaste, la verdad que un placer escucharte. Bueno, ahora vamos a escucharla a Sandra Manotti, seguro muchos de ustedes la conocen. Sandra es doctora en neuropsicología, ella viene trabajando hace muchísimos años lo que es los problemas de memoria relacionados a la esclerosis múltiple, investigó muchísimo sobre esto y tiene ya muchos años, de trabajar y de interaccionar con personas con esclerosis múltiple desde el punto de vista cognitivo. Ella trabaja en INERE, Instituto de Neurorehabilitación, y también es profesora de la Facultad de Psicología de la UBA. Así que bueno, Sandra, tenemos el placer de escucharte. Bueno, gracias, Bere. Muy lindo estar otra vez. Bueno, cada tanto estamos, así que está muy lindo compartir con Berenice, con Carolina, estar en EMA y estar con todos ustedes. Y bueno, me parece que es interesante pensar en esto, si la memoria, como un poco se estuvo diciendo, si es una cuestión de la esclerosis múltiple o, bueno, por cuestiones de la edad. Y esperen que ayer me pasó lo mismo, que si tengo la barra negra arriba, no sé por qué, no puedo. No, pero se ve bien, se ve completo en la pantalla, no te preocupes. Está, ¿se ve bien? Sí, bueno, sí. Yo cuando pensaba en esto, me parece que para hacer una distinción, un poco, primero que es muy difícil, ¿no? No es tan fácil para uno pensar si la dificultad se debe a una cuestión de la esclerosis múltiple o por una cuestión de lo que está sucediendo, como dijimos, este envejecimiento, esto que a partir aproximadamente de los 50 años las funciones cognitivas empiezan a disminuir o a tener una performance distinta. Entonces, cuando pensaba lo que les quería contar, yo me organicé como en dos partes. Por un lado, la memoria es, ahora lo vamos a ver en un slide, es como, tiene muchas partes. Digamos, uno siempre está acostumbrado a decir, me olvido o no me olvido, pero en realidad tiene muchas partes. Y esas partes se diferencian. Si uno puede tener como un envejecimiento de la memoria o si es de la esclerosis múltiple. Entonces eso ya es importante para diferenciar. Y también, como venimos escuchando a Bere y a Berenice y a Carolina, es que esa declinación cognitiva sucede en todas las personas, ¿no? Entonces, miren, cuando uno habla de la memoria, lo puse esto como lo ponemos en la facultad. Hay muchos tipos de memoria y de acuerdo a las diferentes patologías que existen, uno puede tener diferentes alteraciones. Entonces las que marqué acá son principalmente lo que sucede en la esclerosis múltiple. Si tienen dificultades a los 20 años, a los 30 años, y se está viendo en los estudios que se están realizando, como dijo Carolina, que ya hay un 14% de personas con más de 65 años, que si la persona no tiene un envejecimiento esperado, digamos, las personas van a seguir con este mismo perfil. Y, digamos, si uno la quiere separar a la memoria, es la memoria verbal, por eso se dice declarativa, que declaramos, y la memoria procedural. La memoria procedural es los procedimientos, es hacer las milanesas, manejar, no sé, poner cosas, trabajar con cosas digitales o poner, no sé, un video, etc.
Se sabe claramente, y como se dice totalmente estudiado, que esos procedimientos nunca se van a dificultar en la esclerosis múltiple. Y dentro de lo que es esto declarativo tenemos dos partes. Una parte, como dice ahí, la episódica, y al ladito una que dice semántica. Empiezo por la que no es la que va a ser vulnerable, decimos nosotros. La semántica es lo que nosotros vamos aprendiendo del mundo. Decir lo que es una computadora, decirlo, ahora porque estoy viendo un vaso, una lámpara, eso se construye, es como la gran enciclopedia que tenemos todos. Eso no se dificulta en las personas con esclerosis múltiple. Nosotros tenemos nuestros conocimientos. Esos conocimientos se van desarrollando durante toda la vida. Pero la que sí es vulnerable, eso que se llama episódica. Esto es, estamos en una conversación, conversamos entre amigos y nos podemos olvidar de algún dato, o decimos, bueno, vi tal película, pero me olvidé de los actores o del nombre de los actores, o está este cantante y se olvida de la letra. Esa es la más, nosotros decimos vulnerable, es la que más se dificulta. Para los que hicieron evaluaciones cognitivas, que de paso está a decir que siempre hay que hacer evaluaciones cognitivas, es cuando nosotros lo que hacemos es, pasamos listas de palabras. Realmente les pasamos una lista de palabras, los hacemos recordar, los pasamos a hacer otra lista de palabras. Y otra que es también como vulnerable es lo que se le llama la memoria prospectiva, que es la memoria futuro. Es decir, voy al supermercado y me olvido de lo que tengo que comprar. O no sé, cuando vaya a la casa de mi hermana, le voy a pedir la cacerola que le presté. Y cuando llego a la casa de mi hermana, me olvidé de pedirle la cacerola. Es decir, estas son las cuestiones que sí suceden en la esclerosis múltiple. Y tal vez no sucede en otras cuestiones otras, digamos, lo que sucede a partir de los 50 años, con lo que uno empieza a decir el envejecimiento normal. Por eso es muy importante las evaluaciones, porque en las evaluaciones, de acuerdo a este perfil, de acuerdo a descubrir qué sucede en estos cajoncitos de la memoria, uno puede dar cuenta lo que nos está sucediendo. Bueno, y esto también es importante. Nosotros tenemos esta memoria episódica que se puede perder, pero la memoria tiene tres partes, se dicen tres procesos. Uno es codificar, es lo que ustedes están haciendo ahora. Yo les estoy contando, les contó Berenice o Carolina, acerca de, estas cuestiones que suceden a partir de los 50. O también nuestras caras, ¿no? Esto es las imágenes visuales. Y yo las voy a almacenar, las almaceno para recordarlas dentro de una hora. No sé, alguno de ustedes, si es paciente de Carolina, dice, uy, ¿sabes quién estuvo hoy en la charla? ¿Sabes quién estuvo? Estuvo Berenice. Eso es, yo lo almacené durante una hora, que cuando llegué a la cena lo evoqué. Pero lo puedo almacenar durante toda la vida, por eso nos vamos a acordar de los nombres de nuestros compañeros de colegio, de viajes que hicimos. Pero en ese momento lo tenemos que recuperar. Uno de los puntos claves o vulnerables, como decimos, en la esclerosis múltiple es esta codificación. Acá es donde nosotros tenemos que tratar de estar muy atentos para codificar esta información. Y entonces, bueno, como se dice en la esclerosis múltiple, que yo lo he comentado muchas veces, las dificultades se van a producir en la memoria, que puede ser verbal o visual, la afluencia verbal, a ustedes les va a pasar que van a decir una palabra y tal vez no sale, y como dijo Carolina también, lo que es en la atención, y esto sí también sucede en el envejecimiento, es decir, estamos menos atentos. Ahora también, ¿qué pasa? Como yo dije, somos dos partes. Una parte es la memoria como una cuestión cognitiva, pero otra parte es nosotros, todas las personas, podemos decir entre comillas, normalidad en nuestras funciones cognitivas, podemos tener un envejecimiento normal, o algunas personas pueden tener un deterioro cognitivo leve. Y fíjense cuando hace el envejecimiento normal, ¿qué dice? Se dice no recordar detalles de una conversación, nombres de personas conocidas,
Y esto es importante saber, no es que uno se olvida del nombre de la persona, sino que no le sale en ese momento. Si uno da pistas, después uno se acuerda. O, bueno, eventos de manera ocasional. Encontrar la palabra adecuada, dificultar la atención y la velocidad del procesamiento, y esto es algo importante que no va a dificultar las cuestiones funcionales. Uno sigue comprando en el supermercado, sigue mirando las películas, sigue trabajando, y es más una queja de la persona y no de los informantes que están atrás. Pero cuando ya pasamos a un deterioro cognitivo leve, ya tal vez se hace alguna dificultad más en las funciones, hay una mínima afectación de la funcionalidad, y esto es que es importante para mí, es pensar, por eso la importancia del examen neurológico, en todos, ¿no? Digamos, cuando uno siente esa queja cognitiva, siempre tiene que consultar. Y un poco también esto, ¿no? Si ustedes, las personas con esclerosis múltiple, van al neurólogo y que hablan de un montón de cosas esfinterianas, visuales, motoras, también tienen que plantear si hay alguna dificultad, diríamos, de esto. Y siento que ahora me olvido más que antes. Entonces, lo que yo siempre digo es lo que hay que hacer, ¿no? Esto es un poco, todos vamos a tener cuestiones de memoria y de atención en el envejecimiento normal, en este deterioro cognitivo leve. Eso es así. Yo siempre cuento lo que me pasa a mí. Yo tengo 59 años y hace unos años a mí me gusta escuchar mucho las noticias, bueno, en la computadora, escucho la radio, me gustan las radios de periodistas, digamos, bueno, escucho FM, pero me gusta escuchar a la mañana o ver qué sucede, y siempre trabajaba, ¿no? Hacía informes, hacía estas charlas, y yo escuchaba, y ahora me doy cuenta, y estos son los años que me están pasando, lo que me está sucediendo es que si tengo que hacer algo muy importante y me tengo que concentrar, yo tengo que apagar la radio. Son situaciones que yo siento que me fueron cambiando, ¿no? Bueno, ¿qué es importante para la atención? Y esto que es también, como se estuvo diciendo, en realidad lo que uno tiene que ver, todos los factores de riesgo, todo como dijeron las doctoras, todas las comorbilidades, lo que hay que trabajar, y uno tiene que pensar que esto va a pasar, y entonces uno tiene que trabajar para que esto no es que no aparezca, diríamos, en el envejecimiento, sino que aparezca lo menos posible. Esa es la idea. Considerar la atención. Si uno tiene que hacer un trabajo importante, charlar con algo importante, mirar una película que no le gusta, tiene que sacar muchos los estímulos. Guardar las cosas en el mismo lugar, si uno piensa que se las olvida. Siempre decimos que hay que utilizar agendas, recordatorios, armar la lista de actividades. Y también es importante las rutinas y asociar las rutinas, porque la desorganización a las cuestiones de la memoria no nos ayuda para nada. Y fíjense que esto es lo que nosotros como neuropsicólogos tenemos que hacer. Por un lado, hay modificaciones del entorno si uno piensa que se va a olvidar, utilizar ayudas externas, todos tenemos que usar agenda, nada de papelitos, uno se tiene que ayudar con esto. Rutinas predeterminadas, es decir, tratar la organización siempre nos va a ayudar. Y el sistema de memoria sustitutivo, esto es cuando hacemos rehabilitación cognitiva, lo que hacemos es trabajar con diferentes ejercicios para mejorar la memoria. Y este slide yo lo puse el día de la esclerosis múltiple. Es lo que nosotros tenemos que tener, es la reserva cognitiva. Es esto, a nuestro cerebro lo tenemos que estar regando y nutriendo. Entonces esto nos va a ayudar siempre, ¿no? En esta reserva cognitiva, nos va a ayudar a tener estrategias cognitivas para hacer frente a las tareas de la manera más eficaz. Tareas de empleo, tareas como comprar entradas en el teatro por la web, y siempre hay que buscar soluciones alternativas, de no frenarse ante la dificultad. Y bueno, lo mismo también lo puse, me gusta esta conversación. La verdad que sería buenísimo es que nos enchufemos en algún lugar, pero no sucede.
es importante para que uno tenga esta reserva cognitiva, son los años de estudio, pero esto no quiere decir que si uno estudió la primaria no ya está, no, uno tiene que seguir estando, yo siempre digo, ávido por algo, por los autos, por las motos, a mí me gustan mucho las plantas, y entonces leo por plantas y busco plantas, es decir, tener ganas de leer, de buscar cosas, de hacer cosas. El estilo de vida, ser un estilo de vida activo, y para la reserva cognitiva no es que uno tiene que ser un super gerente, un super CEO de una empresa, sino es también las actividades de ocio. Y como se dijo también anteriormente, la verdad no hay que estar solo, siempre hay que estar con gente y siempre hay que hacer cosas, ¿no? Bueno, y un poco junto a la Facultad de Psicología y a INERE y a EMA, hacemos los talleres de extensión universitaria, también con los alumnos, para trabajar. Pero esto quiere decir que es un comportamiento, ¿no? Como uno en la vida, por lo menos en la Argentina, por ejemplo, se dejó de fumar, muy poquita gente fuma, ya uno cuando va a un lugar y alguien fuma, hace epa, pero yo, cuando era joven, yo nunca fumé, pero fumaba mi papá, mis amigos, bueno, y uno hizo un cambio. Se están haciendo los cambios de alimentación, y este cambio también tiene que suceder, que uno tiene que ser activo, que es la manera que nosotros podemos pensar, teniendo esclerosis o no, teniendo envejecimiento o no, un deterioro cognitivo leve, digamos, trabajar para que esto no suceda, porque el envejecimiento va a suceder, los cambios van a suceder. Así que bueno, esto era lo que les quería contar, y así que ahora pueden venir las preguntas. Esto lo bajo. Bueno, gracias, Sandra. Tenemos acá varias preguntitas. Yo tengo acá a Milena en el fondo también que quiere hablar mucho. Bueno, acá Carolina está comentando que diagnosticaron primaria progresiva a los 53. Que es mucho más frecuente, la forma primaria progresiva suele aparecer en mayores de 50, eso es común, pero ahora lo que estamos viendo también es que hay personas que pueden debutar con las formas de recaídas y remisiones después de los 50 también, ¿no? Así que el diagnóstico de primaria progresiva por arriba de los 50 no nos sorprende, siempre fue una forma clínica que digamos debutó más tarde, pero bueno, ahora estamos viendo lo otro, ¿no? Tengo el diagnóstico desde los 15 años. ¿En qué se diferencia ahora que tengo 42? Dice Gabriel Iturraspe. Caro, no sé si querés contestarle a Gabriel. Bueno, un poco, Gabriel, todo lo que estuvimos hablando, habría que conocer toda tu historia, ¿no? Porque yo lo que estuve diciendo es algo muy general, y hay que ver si hay otras enfermedades, si estás tomando alguna otra medicación, qué pasó en estos años, si estuviste haciendo rehabilitación, si tuviste recaídas. Entonces, por eso es importante individualizar y cómo fueron transcurriendo todos estos años, porque el número 42, la verdad que no me dice nada, solito. Sí podemos decir en general qué pasa con el sistema inmune, o cuestiones muy generales. Ahora, ¿qué te pasó a vos? Tendríamos que conocer un poco más toda la historia. Sí te recomiendo gestionar tu calidad de vida, ¿no? Lo que es actividad física, alimentación, cuidar el sueño, la interacción social, hacer evaluaciones cognitivas, aunque no tengan manifestaciones, porque a veces podemos encontrar cosas que podemos trabajarlas de manera temprana, como decía Sandra, pero bueno, depende un poco de la historia. Solamente por los 42, tus jóvenes 42, no te puedo decir mucho, tendría que conocer más la historia clínica. No llegaste a los 50 todavía, 55, te Pero falta. claro. Acá Carolina, por ejemplo, comenta esto de que hablabas vos, Caro, bueno, las dos Carolinas, de que es hipertensa, que la operó de un aneurisma, que aumentó de peso, ¿no? Son cosas que son las comorbilidades que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de hablar de esclerosis múltiple, las comorbilidades, ¿no? Que se incrementan con la edad, como estas que menciona Carolina, por ejemplo.
Sí, eso es fundamental. Por ejemplo, si sabemos que la fatiga es un síntoma sumamente común de la esclerosis múltiple, y si tengo un sobrepeso, eso va, por ejemplo, a aumentar la fatiga. Entonces es importante controlar todas esas comorbilidades para que no se sumen esos síntomas a los de la esclerosis múltiple y ahora a los síntomas también de la edad, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la movilidad, con las articulaciones, la polimedicación, como les decía antes. Entonces, es importante poder controlar todas esas patologías para que no se superpongan los síntomas. Sí, totalmente. Como bien mencionaste vos, el no controlar las comorbilidades, el no controlar bien la hipertensión arterial, no controlar bien la diabetes, no controlar bien todas esas otras enfermedades que pueden estar acompañando la esclerosis múltiple, determina, digamos, digamos, que evolucione peor. Eso influye sobre la esclerosis múltiple, que evolucione peor. Eso hay muchos trabajos científicos publicados, así que es importante también que el manejo de las otras enfermedades sea el correcto, porque puede impactar eso en la esclerosis múltiple, ¿eh? No hay que desatender ni a la hipertensión, ni a la obesidad, ni a ninguna de las otras comorbilidades. Algo que los pacientes suelen comentar mucho, que cuando hay un diagnóstico de una patología como esclerosis múltiple, todo se le atribuye a la esclerosis múltiple. Entonces, cada síntoma que tienen, no, es por la esclerosis. Entonces, es importante también que los pacientes conozcan que no todo tiene que ver con la esclerosis, y que justamente como venimos hablando, y como veo que predomina en la mayoría de las preguntas, también nos pasan otras cosas. Entonces, controlando a veces, no sé, como les dije en un momento de la charla, una infección urinaria puede aumentar la espasticidad. Entonces, si conocemos eso, sabemos que no es que está empeorando nuestra enfermedad o que estoy teniendo una recaída, sino que tengo que tratar la infección o tengo que tratar el problema urinario para que entonces mejore ese síntoma, ¿no? Acá justamente hablando de cuidados, Gabriel dice, me cambiaron la medicación a una inmunosupresora y cómo debo extremar los cuidados. No sé, Gabriel, no, perdón, Gustavo. Gustavo, no sé cuántos años tenés, pero bueno, un poco tiene que ver con esto de las infecciones, por ejemplo, 56, ahí nos dice. Sí, hay una mayor predisposición a las infecciones, digamos, propio de la edad. Entonces uno quizás debe estar como un poco más atento al tema de algún signo de fiebre o algún signo que tenga que ver con infección, un poquitito más atento. ¿No, Caro? ¿Vos qué opinás? Sí, ahí es importante lo que también les mencionaba en un momento, lo de la autogestión, ¿no? Involucrarse con conocer el tratamiento, conocer cuáles son los efectos secundarios, porque cada droga tiene su particularidad. Hay algunas que pueden predisponer a ciertas infecciones, hay otras que pueden predisponer a otros efectos secundarios, hepáticos, renales, cardíacos. Entonces, conocer cómo puedo prevenir esos efectos, y eso va a surgir, ¿no?, de la charla con el médico que te esté atendiendo, te va a ayudar a vos a que puedas cuidarte con esa droga en particular. Pero si hablamos en general de inmunosupresión, creo que lo más importante a tener en cuenta es lo que tiene que ver con las infecciones. Por eso lo que solemos hacer es el control de los glóbulos blancos, de los linfocitos, la vacunación, porque entonces de esa manera minimizamos el riesgo de que aparezcan esas complicaciones. Exactamente, es importante esto de la vacunación, es muy importante, como para recalcar, todos los años la antigripal, tener la antineumocóxica al día, eso es muy importante, y también remarcar que las infecciones, independientemente de la edad, provocan a veces exacerbación de los síntomas de la enfermedad, ¿no? Esto que a veces llamamos como pseudobrote, le decimos los neurólogos y neurólogas, que es que por ahí un síntoma de la enfermedad se ve exacerbado, y cuando por ahí esa infección se resuelve, el síntoma, digamos, se va. Y esto tiene que ver en sí con la infección y no con la enfermedad. Entonces es importante identificar esto y hacer la consulta para saber si un síntoma se ha exacerbado en el contexto de una infección. Bueno, no es la esclerosis múltiple, sino que es la infección, ¿no? Hay pregunta, Carolina, si hay que darse la sexta dosis de COVID. Sexta dosis. Sí, sexta dosis. Hay sexta dosis. Sí.
Me parece que esta pregunta la debería contestar mejor alguien de infectología, pero lo que se recomienda siempre es la vacunación, ¿no? Así que... Sí, al menos hasta la cuarta, quinta, más o menos la población general se vacunó. Ya la sexta realmente todavía no hay como una indicación muy precisa, Sí. ¿no? Sí, también tendría que ver quizás el contexto, ¿no? ¿Qué tratamiento está haciendo o qué riesgo puede tener de tener una forma grave de COVID? Me parece que habría que tener eso en cuenta. No, a ver, no hay una indicación formal de que la sexta dosis sea una indicación para pacientes con esclerosis múltiple. Creo que habría que ver bien el contexto. No sé si te le indicaron, Carolina, puntualmente por algo, si tu infectólogo a lo mejor consideró que tenías alguna situación de riesgo para hacer una forma grave de esclerosis múltiple, perdón, de COVID, y por eso te indicó la 5 dosis de COVID 2 veces. Claro, tal vez podés consultarle a tu médico, ¿no? A ver que un poquito ya siguiendo la historia y cómo venís, Claro. ver cuál es la indicación, porque a veces es difícil si no está toda la historia, como decían las chicas antes, poder conocer, nada, todo esto que vos decís, tuviste 2 veces, bueno, cómo afectó, qué pasó, cuáles son los riesgos, beneficios, con qué medicación estás, digo, hay varias cuestiones como para evaluar, Carito, ¿sí? Ahí te veo, que pasa que sí, que sí. Bien. A mí me gustó un comentario que apareció. Ay, San, sí. A mí me gustó un comentario de Alberto. Sí. Vos pensás Sí, en lo dale, mismo. dale, San. Que digo que nunca hay que darse por vencido y que siempre hay que tirar para adelante, ¿no? Dice algo así como, además no debemos considerar que algo no podemos, ya que si pensamos eso seguro no podremos. No debemos darnos por vencidos ni aún vencidos. Y a mí me gustaría hacer el comentario que no, yo hablo de las cuestiones cognitivas y yo les digo, bueno, si van a sus médicos neurólogos, tienen que decir de las cuestiones, bueno, me estoy olvidando unas cosas. También es muy importante si uno se empieza a sentir, no totalmente deprimido, pero que esté como con pocas ganas, que se esté encerrando, la pandemia no nos hizo bien a toda la población, y eso también lo tienen que hablar con su médica neuróloga, médico neurólogo, porque el estar con situación de, vuelvo a decir, no una depresión mayor, pero con un estado de ánimo bajo, podemos decir, ayuda a las comorbilidades. Uno come mal, no sale a caminar, no se junta con gente, no se pone a ver las cosas que uno le gusta. Eso es importante y no solamente a la esclerosis, sino a cualquier persona en esas situaciones, porque afectará lo cognitivo, pero también afecta las comorbilidades, que como vemos y están diciendo Carolina y Berenice, es que estas hay que totalmente controlarlas. Sí, tal cual. Sí, nosotros cuando hacemos las evaluaciones cognitivas también se hace en todos lados, donde les hacen las evaluaciones cognitivas, se hacen unas escalas de la presencia, así dice detectar algo, y la verdad que están dando alto, no es que no dan. Por eso es como considerarlo como algo importante. Esto cuando vayan al médico, coméntenselo, porque se pueden hacer cosas, ¿no? Si es el abordaje terapéutico y todo el equipo de salud puede trabajar para eso. Sí, tal cual. Nosotros, por lo menos desde la asociación y con estas charlas y demás, siempre es plantear que hay cosas para hacer, que el conocimiento nos va a permitir saber qué hay disponible, en qué podemos hacer foco, qué nos puede ayudar a estar mejor. Creo que un poco esto que decía Caro, de estar en la parte, era celeste o verde de la encuesta, y poder pensar, bueno, qué cosas podemos hacer para estar mejor y qué podemos reconocer de lo que hay, porque a veces nos quedamos con lo que no está
y hay un montón de cosas que están, y cosas nuevas que aparecen, y que son posibles de hacer, o que ya no tienen, ya no nos importa tanto si está el bastón o no está el bastón, ¿no? O se incorporan determinadas cosas a la vida cotidiana que ayudan a llevarla mejor, ¿no? Me parece que era un poco lo que decía esa parte de la encuesta, y me parece que está bueno poder apropiarse de eso, de lo que sí hay, todo lo que sí podemos hacer. Sí, esa parte de la encuesta es sumamente interesante, porque justamente decía eso, es no lo hago o lo hago con bastón. No, elijo hacerlo con bastón. Y ya me importa menos lo que dice el otro, sino que me importa más cómo lo disfruto yo o cuánto a mí me interesa hacer esto. La verdad que toda esa parte es sumamente interesante, pero también requiere que abordemos, como decía Sandra, todo, ¿no? Las emociones, la cognición, la movilidad con rehabilitación, la interacción social, la actividad física, y eso, bueno, requiere de mucha gestión personal, ¿no? Tal cual. Es así. Bueno, veo que no hay más preguntas, pero hay agradecimientos, así que muchas gracias, chicas, por esta charla, por compartir toda esta información, conocimientos, ideas, buenos consejos ahí que estuvo Albert tirando su consejo. Y bueno, los invito a todos, el 2 de noviembre es la segunda charla, donde vamos a seguir trabajando muchas de estas cuestiones, así que los invito a todos a sumarse, el 2 a las 19, también por Zoom. Vamos a estar compartiendo el link, creo que es el mismo, pero igualmente lo vamos a estar compartiendo. Y bueno, una vez más, muchas gracias, chicas, por esta charla. Me parece que es clave esto. Que hablemos de todos estos temas, y bueno, gracias a todos por sumarse. Hay varios que están en Facebook también, y de otros países, así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá, y los esperamos la próxima.